Todo comenzó en 2008. Truth is, I am Iron Man. Hola, soy Mr. X. Sean bienvenidos a Camino a Infinity War, una serie de videos dedicados al universo cinematográfico de Marvel que semana tras semana iremos recapitulando las películas que han forjado el camino para Marvel Studios y que nos llevarán hasta Avengers Infinity War, la culminación de 10 años de historia y cintas. Y para comenzar, no hay mejor manera de hacerlo que con la primera cinta que dio inicio a todo, Iron Man 1 de 2008. Han pasado literalmente 10 años, y con un poco de distancia podemos disecar el cómo se dio inicio a este fenómeno. Desde 1990, la cinta se había intentado realizar por diversas personas. Incluso, Nicolas Cage había querido interpretar al personaje. El tiempo pasó, y Marvel en general tenía poco o casi nulos derechos sobre sus personajes más importantes. Llamémosle X-Men, Cuatro Fantásticos y Spider-Man. 3 hombres habían visto el potencial de los superhéroes: Kevin Feige, Avi Arad y Jon Favreau. Ellos veían el potencial, pero creían no estaba del todo aprovechado el mercado. Según Jon Favreau, los estudios ignoraban por completo a los fans de cómics, porque eran un pequeño demográfico. Los estudios tenían el control, no los creativos, recuerda Feige. Por eso, Avi Arad y Kevin Feige, que por cierto, habían trabajado en cintas como X-Men, Daredevil y Hulk, decidieron formar Marvel Studios y usar a los personajes de los que Marvel aún tenía los derechos. Los más atractivos personajes, Spider-Man y los X-Men, estaban fuera de su alcance, pero tenían a todos los Vengadores para jugar con ellos. Aunque pocos lo recuerdan, en ese momento, Iron Man, Capitán América, Hulk y Thor eran personajes no tan queridos. Eran básicamente el peor es nada. Pero decidieron arrancar porque confiaban que un proyecto llevado con más cuidado sería más exitoso. El primero en el camino de estas nuevas cintas sería Iron Man, seguido de Hulk. Aún tenían que compartir los derechos con Paramount y Universal, pero el control creativo estaría con Kevin Feige y Avi Arad, y Marvel, por primera vez, sería la casa productora principal. Para dirigir el proyecto, contrataron a Jon Favreau, quien celebró el haber obtenido el puesto poniéndose a dieta. En 2006, llegaron a la Comic Con anunciando que el Mandarín sería el villano. Aún no tenían al actor que interpretaría a Iron Man, y francamente los creadores no estaban seguros de qué pasaría, pero Kevin Feige había dado el indicio de que los Vengadores podrían ser una realidad en la gran pantalla. Por otro lado, Jon Favreau se preguntaba si eso siquiera era posible. Para escoger al actor protagónico, Jon Favreau pensó que lo mejor sería escoger a alguien desconocido. Al final, Iron Man sería la estrella, pero Hollywood los presionaba que el protagonista fuera un actor joven. Sin embargo, los creadores estaban seguros que no debían hacer caso a las presiones, y con la idea de hacer lo que la película necesitaba y no lo que el medio quería, los llevó a escoger a alguien más experimentado, Robert Downey Jr. Creo que era un movimiento arriesgado, pues en general, como dije, se escogían actores de 20 años para interpretar superhéroes, y Robert ya estaba en sus 40s, pero Tony Stark no era un personaje joven. Realmente en los cómics siempre era puesto como un adulto maduro. Robert Downey Jr. al final fue la mejor opción, y es que en la vida real, Robert vivió paralelamente una vida de excesos y malas decisiones, tal cual como el personaje de Tony Stark, un hombre que luchó contra las adicciones y la fama, y que había visto su carrera caer por esto. Sin embargo, al igual que Tony Stark, Robert tendría una nueva oportunidad con este proyecto. Para acompañar a Robert Downey Jr. llegó Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, Terrence Howard como James Rhodes, que por cierto, según el propio Jon Favreau, fue una pieza clave para el éxito de la película gracias a su apoyo tras las cámaras. Y como el villano estaría Jeff Bridges como Obadiah Stane, que finalmente reemplazó al Mandarín como villano. La filmación fue todo menos fácil. Al iniciar el rodaje, el guión no estaba terminado. En general, lo que faltaba eran los diálogos, y actores tan legendarios como Jeff Bridges se sintieron incómodos ante esta incertidumbre. Todos aportaron al proyecto, y hablando directamente sobre la película, creo tiene 2 fortalezas. La primera es Jon Favreau. Él tenía una larga historia como actor en cintas de comedia, y como director apenas iba forjando su camino, pero aquí toda esa ligereza y mood relajado que tenía Jon Favreau ayudaron a que la cinta fluyera. Los diálogos eran escritos sobre el set, y eso ayudó a la naturalidad de las escenas. La actuación de Robert Downey Jr. se siente sin esfuerzo. Hay que recordar que en 2008, cuando finalmente se estrenó esta película, fue el mismo año que se estrenó The Dark Knight de Christopher Nolan, una película que se tomaba muy en serio y que elevaba bastante el concepto de los superhéroes. En su caso, Iron Man encontró un punto medio, en donde se tomaba en serio en los momentos que lo necesitaba, pero en general era una cinta divertida.
había mucho humor y se sentía relajada. Eso obviamente se contraponía con la oscura Dark Knight y ayudó a que Marvel y sus películas se sintieran como algo propio. Estaban los X-Men, Spider-Man, Batman de Nolan, pero gracias a varios factores, Iron Man tenía algo que la diferenciaba. Esos varios factores pueden ser, primero, que no temieron mejorar al personaje de Iron Man. Pocos lo recuerdan, pero Iron Man era un personaje aburrido, siempre atormentado, que sí, tenía un traje cool, pero no era el favorito de nadie. Gracias al carisma de Robert Downey Jr., Tony Stark se volvió alguien cool, alguien agradable y gracioso, que después de las cintas de Iron Man, incluso su personalidad burlona se vería reflejada en los cómics. Otro factor importante fue el diseño de producción. Desde el reactor en el pecho de Tony hasta el traje, todo se veía icónico. A simple vista, podía reconocer al personaje y para el público en general fue algo novedoso. El tercer factor es la música. Back in Black de AC/DC, Iron Man de Black Sabbath le añadieron personalidad y se volvieron un guiño muy usado hoy en día. ¿Qué sería de Thor Ragnarok sin Immigrant Song de Led Zeppelin? El último fue la utilización de una fórmula que repetirían varias veces en otras películas. Un hombre con habilidades vería su vida cambiar y que tendría la oportunidad de decidir usar todas sus destrezas para hacer el bien. Es el paradigma del superhéroe. Spider-Man, Ant-Man, Doctor Strange, Iron Man, Thor. Es básico, pero Marvel Studios encontró la manera de hacerlo una fórmula enmascarada en todas sus películas. Si se dan cuenta, todos estos personajes son muy inteligentes, rebeldes y que siempre tienen el chiste final en una conversación. Muchos podrían decir que todos los personajes de Marvel se comportan como Tony Stark, pero realmente creo la fórmula viene de Spider-Man, no de Iron Man. Spider-Man es un personaje inteligente que tras ver su vida cambiar decide luchar por la justicia, pero vive siempre torturado por querer proteger a sus seres queridos. El personaje, a pesar de las dificultades, siempre tuvo un aire fresco y que durante sus batallas no dejaba de contar chistes. Stan Lee, el co-creador de Spider-Man y los Vengadores, creo es en realidad el que repitió la fórmula en un origen. Y si estudiamos los orígenes de estos héroes, todos son variaciones de lo mismo. Y es claro, están hechos por la misma persona. Marvel Studios, a mi parecer, simplemente entendió el ADN de cómo fue creado el universo Marvel en los cómics y el porqué de su éxito, y simplemente lo replicó en la gran pantalla. Iron Man 1 para mí fue el aprendizaje de varios años de errores. Los mismos productores, Kevin Feige y Avi Arad, habían participado en desastrosas películas como Daredevil o X-Men 3. Afortunadamente lograron notar qué es lo que estaba mal. Con Iron Man, voltearon a ver a los olvidados fans, leyeron el material de origen, lo adaptaron de manera más fiel y no temieron en hacer los ajustes necesarios. Pensaron primero en la película y no en el dinero. Y entonces es así como lo lograron. Además, para cerrar la fórmula, decidieron agregar la escena postcréditos, en donde Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, llegaba con Tony Stark para hablarle sobre la iniciativa Vengadores. Al inicio, incluso los productores le dijeron a la prensa que esa escena era un sueño de Tony y en ese momento era una mera curiosidad. No estaban seguros de que Avengers fuera a suceder. No fue la primera vez que se proyectó una escena postcréditos, pero sin duda, ahora es uno de los sellos distintivos de las películas de superhéroes. Bueno, eso y los cameos de Stan Lee. Iron Man ahora parece el parteaguas, aunque en realidad yo considero fue la primera piedra. Nadie en ese momento estaba seguro que esto sería una larga serie de películas, y a pesar de que ahora digan que era un fenómeno, yo creo que apenas se iba gestando. The Dark Knight o Iron Man, en su mayoría, eran vistas como películas de acción, no como películas de superhéroes de un subgénero o de un fenómeno. A mi parecer, sería hasta Avengers que verdaderamente veríamos un fanbase definido. Un grupo de personas definidas explícitamente como fans del subgénero de superhéroes. Un año después del estreno de Iron Man, Disney compraría Marvel, y sería otro de los grandes factores para el éxito de las siguientes cintas, pues con el dinero de Disney, el límite era el cielo. Pero es indudable, Marvel Studios se lo debe todo a Iron Man 1, a Robert Downey Jr. y a Jon Favreau, a Kevin Feige y a Avi Arad. Todos los factores se unieron para darle algo que ayudó a cimentar el universo, y eso era personalidad, buena música, un tono ligero pero épico en las secuencias de acción, con efectos especiales increíbles. Era una película que tenía el peso suficiente en temas actuales para que se sintiera real. Tony Stark, Pepper Potts, James Rhodes y Obadiah Stane se sentían como personas que podían existir en el mundo, gracias a que eran personajes entrañables, interesantes y atractivos. A pesar de las bromas de Tony Stark, la película y el peligro se sentían reales. Un hombre en una armadura avanzada es difícil en nuestros días, pero no imposible.
Un hombre que vio cómo sus creaciones destruían vidas tiene un cambio, el personaje evoluciona, los diálogos son creíbles y eso a su vez hace a los personajes creíbles, en parte gracias a que Robert Downey Jr. y Jeff Bridges eran actores comprobados. Es por esa cercanía con lo posible y con todos los demás factores tan sencillos pero tan efectivos es que Iron Man funcionó. Y hoy, 10 años después, su formación fue tan sólida que seguimos disfrutando de todo lo que se desprendió de una muy buena película. Yo soy Mr. X, no dejen de ver Camino a Infinity War, donde hablaremos de las películas que formaron el camino hasta la esperada Avengers Infinity War. Sigan en The Top Comics, nos vemos en la próxima.